Bueno, pues buenos días, muchas gracias a todos por venir. Agradecer también a la organización que haya contado un año más con nosotros para participar en estas fantásticas jornadas que para nosotros es siempre un honor. Mi nombre es David Pérez, soy cofundador de la empresa Alaya, empresa de capital completamente español, con sede en Valencia. Y la presentación de hoy la vamos a hacer, la voy a hacer junto con mis compañeros Fernando y Cristian. A lo que nos dedicamos en Laya, que es a servicios de ciberseguridad en general, hacemos ejercicios de Red Team, hacemos desarrollo de aplicaciones de seguridad, hacemos evaluación de seguridad de productos, somos laboratorio acreditado por el CCN y por ENAC para hacer evaluaciones como Criteria y Lince, y hacemos también en nuestros ratos libres algo de investigación en el área en el que más hemos podido publicar. Lo que hemos ido investigando es en el área de seguridad en comunicaciones móviles. Si buscáis por ahí charlas es de lo que más aparecemos, pero no es lo único que hacemos. Vale, de lo que venimos a hablar hoy es de las limitaciones que hay en la detección de malware, en la detección de código dañino, de infecciones en nuestros dispositivos móviles. El intentar localizar, intentar detectar código dañino es algo que llevamos desde hace muchos años, incluso antes de tener los dispositivos móviles. En los dispositivos de escritorio llevamos peleando con ello mucho tiempo, y en los dispositivos de escritorio tenemos los EDR, los antivirus, que monitorizan un montón de variables, de comportamientos del sistema, para intentar detectar patrones que pueden indicar que hay una infección. En los dispositivos móviles lo ideal es hacer lo mismo. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre los sistemas de escritorio y los dispositivos móviles. Y es que los sistemas operativos de los dispositivos móviles están muy pensados para intentar aislar las aplicaciones para que no puedan comunicarse entre ellas, no puedan monitorizarse unas a las otras. Es algo que no es tan así en los dispositivos de escritorio, y vamos a ver cómo esto le complica la vida a la aplicación, que lo que va a intentar es detectar esa actividad maliciosa. Normalmente lo que nos interesaría para poder detectar los comportamientos malignos pues serían la lista de procesos que hay corriendo en el sistema, si aparecen o desaparecen ficheros, las peticiones DNS pueden indicar conexiones a dominios sospechosos, las propias conexiones de red a puertos raros, IP raras, los logs del sistema, etc. Todo esto, una aplicación que va a intentar detectar código dañino va a intentar monitorizarlo. Vamos a ver hasta dónde puede llegar por las distintas barreras que le pone el sistema operativo. La charla la hemos estructurado en 3 partes. La parte principal es la primera, es cómo podemos acceder y a qué información, dependiendo de qué técnicas usemos. La segunda, simplemente relacionamos eso con incidentes reales, para ver de esos incidentes reales qué cosas sí que se podrían haber detectado y cuáles no. Y finalmente acabaremos con una serie de recomendaciones para luchar contra la instalación de código dañino en nuestros dispositivos móviles. La parte de acceso a información la hemos separado a su vez en estas partes que veis aquí. Empezaremos con qué es lo que puede hacer una aplicación sin permisos, una app que está corriendo en el sistema y que intenta monitorizar todas estas cosas, qué es lo que puede ver. Veremos que muy poco, y a continuación lo que haremos será pasar a, vale, esa aplicación, si le otorgamos permisos que el sistema va a definir y que nos va a permitir asignar, hasta dónde podríamos llegar, qué cosas podríamos monitorizar entonces. Veremos que aún así no podremos monitorizar todo, y veremos que utilizando el modo desarrollador podemos acceder a más información todavía del sistema. Las dos últimas son ligeramente distintas, porque en vez de ser monitorización en vivo, en lo que consisten es en tomar unos ficheros del sistema, extraerlos y analizarlos fuera. Es el caso de las copias de seguridad y de los ficheros de diagnóstico. Vale, pues en la aplicación sin permisos, como decía, el sistema operativo, tanto Android como iOS, todo el rato vamos a estar describiendo lo que sucede en estas dos plataformas, son las plataformas principales. Ha puesto unas grandes barreras de aislamiento entre aplicaciones, que es bueno para la confidencialidad, para nuestra confidencialidad, la confidencialidad de nuestros datos, para que no cualquier aplicación pueda estar snifando lo que hacen las otras, pero para el objetivo de detectar, de monitorizar actividad que podría ser maliciosa, pues supone una barrera. Y con esto cedo la palabra a Cristian para que nos cuente la parte de Android. Bueno, vamos a empezar hablando de la sandbox de Android, de la sandbox de las aplicaciones. Y es que, como ya se sabe, Android dentro tiene el kernel de Linux. Esto es así porque los creadores del sistema operativo Android, cuando
cuando crearon el sistema, reciclaron el mecanismo de gestión de usuarios de Linux, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando instalamos una aplicación en el sistema operativo de Android, se creará un usuario dentro del sistema que se le asignará un user ID único, ¿no? Luego, a partir de Android 4 se implementó Selinux, que es un módulo del kernel de Linux que nos ayuda a implementar políticas de seguridad en el acceso a ficheros. Y hasta aquí sería pues la sandbox, ¿no? Luego, Google ha ido implementando algunos mecanismos de seguridad para reducir un poco la superficie de ataque de las sandbox de las aplicaciones, ¿no? Vemos que en Android 8 implementó Setcom, que es como una especie de firewall entre las llamadas al kernel del sistema operativo y los procesos de las aplicaciones del usuario. Luego, en Android 9 lo que hicieron es individualizar las políticas de seguridad de Selinux por cada aplicación, para reforzar aún más la sandbox, ¿no? En Android 10 lo que hicieron es implementar el Scope Storage, que esto lo que hace es limitar el acceso a información de las aplicaciones, porque lo que pasaba antes es que en el almacenamiento externo, la tarjeta SD, las aplicaciones podían ver o modificar ficheros de aplicaciones que no eran las suyas. Entonces, lo que hay ahora es un diferenciado por carpetas, como una especie de sandbox también, por cada aplicación, para que no se modifiquen ficheros, ¿no? Y luego, a partir de Android 11, lo que pasa es que una aplicación que se instala en el sistema operativo no puede ver otras aplicaciones que hay instaladas, para así mayor privacidad al usuario. Todas estas medidas van muy bien para la lucha contra el malware, pero también dificultan mucho el análisis por parte de las aplicaciones de antivirus, ¿no? Luego, aquí vemos un ejemplo de una aplicación que lo que emula es ser un terminal de Shell, que se llama Termux, y para que veamos el ejemplo de la sandbox, ¿no? Arriba lanzamos el comando ID para ver quiénes somos y vemos que nos ha asignado un user ID, el 10202, ¿no? Que es el user ID que el sistema operativo le ha asignado a la aplicación cuando la hemos instalado. Si hacemos para listar los procesos, pues vemos que solo tenemos 2 procesos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la sandbox, porque no podemos ver los procesos que hay corriendo en el sistema operativo, solo los de la propia aplicación. En iOS, al igual que en Android, existe este concepto de sandbox. Lo que pasa es que está implementado de una forma un poco distinta. Una de las características diferenciadoras es que todas las aplicaciones de terceros corren bajo el mismo usuario, el usuario mobile. Para conseguir el aislamiento, en vez de utilizarse Linux o el kernel de Linux, el estar basado en FreeBSD, lo que utiliza es TrustBSD y el Mandatory Access Control. Define una serie de políticas de seguridad que nos permite hacer una serie de hooks a las llamadas del sistema o callbacks, y esto nos permite definir el acceso con una granularidad por proceso. Además, las aplicaciones se organizan en contenedores, todos los ficheros quedan contenidos dentro de esos contenedores de las aplicaciones y no se permite el acceso de estas aplicaciones hacia afuera. Por otra parte, como es sabido, Apple utiliza el AMFI o el Apple Mobile File Integrity, que lo que pretende es que todo el código que se ejecuta dentro del dispositivo sea código firmado. Para ilustrar el comportamiento de la sandbox en iOS, en vez de utilizar un terminal, lo que hemos hecho ha sido mostrar un File Explorer, que básicamente lo que intenta mostrar esta diapositiva es un navegador de ficheros donde dentro de nuestro contenedor sí que podemos crear ficheros, verlos, o sea, leerlos o eliminarlos, pero en el momento en que nos vamos un poco hacia atrás en el árbol de directorios, vemos que ya no tenemos visibilidad. Esto cambia totalmente en el momento en que el dispositivo se le ha hecho un jailbreak. El jailbreak lo que hace es romper toda esta estructura de sandbox, no solo para algunas aplicaciones, sino en general lo hace para todas las aplicaciones. Y en la imagen de la derecha podemos ver que una aplicación sí que tendría entonces visibilidad de todo el árbol de aplicaciones. Vale, pues como vemos, con una aplicación que no tenga ningún permiso especial concedido, pues no puede monitorizar nada, ¿vale? Solo puede ver su propia actividad y entonces no se serviría para detectar actividad maliciosa. Con permisos, los sistemas, tanto Android como iOS, nos permiten añadir capacidades a ciertas aplicaciones para que puedan hacer ciertas cosas.
Vamos a ver lo mismo, primero en Android y luego en iOS, cómo está implementado esto y qué es lo que nos permite y hasta dónde llega. Cuando hablamos de capacidades y funcionalidades en Android, pues hablamos de abrir la cámara, conectarse a Internet, ver el almacenamiento externo. Todo esto en Android lo gestiona a través de los permisos, ¿no? Es que todas las aplicaciones en Android, por obligación, deben de tener un fichero XML, que es el Android Manifest, donde, entre otras cosas, declaran qué permisos quieren utilizar. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería el Android Manifest y los permisos declarados, ¿no? Tipos de permisos que hay en Android. Google los diferencia en 3 grandes grupos. Tenemos en primer lugar el grupo de permisos de instalación que se conceden cuando instalamos la aplicación. Dentro de los de instalación tenemos los permisos normales y los signatures, que son los que van firmados. Luego tenemos los permisos en tiempos de ejecución, que son los permisos que se conceden cuando en cierto momento la aplicación va a utilizar una funcionalidad que el sistema operativo considera peligrosa, como abrir la cámara, por ejemplo, lanzaría un pop-up al usuario para que le concediera el permiso y le diese la capacidad a la aplicación, ¿no?, para utilizar la cámara, ¿no? Y luego tenemos los permisos especiales, que son permisos muy concretos que se conceden a través de ajustes del sistema y suelen estar orientados a permisos de Google, por ejemplo, ¿no?, o de Samsung. Luego, aquí vemos ejemplos de permisos. A la izquierda vemos los permisos normales, como puede ser pues, Internet, Bluetooth. A la derecha, pues los permisos de firma. Pues podéis ver el de VPN, el de accesibilidad. Luego tenemos permisos en tiempos de ejecución, unos ejemplos, el de acceso a la cámara, obtener los contactos, y a la derecha veis cómo las distintas formas de que el Android solicita al usuario con un pop-up para que conceda el permiso a la aplicación. Y aquí vemos pues, la lista de todos los permisos especiales. Y a la derecha podemos ver el menú en ajustes en el que se conceden estos permisos a las aplicaciones que lo solicitan. Luego, aparte, además, tenemos permisos diseñados por los fabricantes de los dispositivos móviles, como un claro ejemplo sería los Samsung Knox, que tiene un SDK en el que aporta una serie de permisos personalizados. Y uno sería como el que vemos abajo, que nos permite obtener los metadatos de la conexión de red, ¿no? Luego también entraría una forma más de obtener capacidades, sería darle un rol al dispositivo como un dispositivo gestionado a través de los MDM, ¿no? Ahora Google está trabajando en la API Device Owner. Antes había una que era Device Admin, que se ha quedado obsoleta. Y Device Owner es un rol que se le asigna a una aplicación, que solo puede haber una en el sistema operativo y, entre muchas cosas, pues permite hacer logs de los DNS, los TCP. También lanzan eventos de seguridad, como puede ser que alguien haya abierto una DB-Shell en ese dispositivo Android, de ejecución de aplicaciones. Puede listar todas las aplicaciones que instalas en el sistema. Es una forma de obtener pues, más capacidades. Luego, una forma más peculiar de usar estos permisos es usar permisos del sistema a través de aplicaciones del usuario. Un ejemplo claro sería pues, el servicio de accesibilidad o el servicio de VPN, ¿no?, para que una aplicación se comporte como una VPN. Aquí vamos ahora a ver un ejemplo de una aplicación que se comporta como una VPN, el PKDroid se llama, es open source, y a la izquierda vemos todos los permisos que hay que solicita la aplicación, y en el centro vemos un mensaje que nos lanza la aplicación de lo que necesita, ¿no? Es una aplicación que lo que va a hacer es capturar tráfico de red sin ser root. Entonces, nos está pidiendo que para eso necesita simular ser una VPN. Entonces, vemos que ahora a la derecha nos sale un pop-up, que si se dan cuenta, pues el pop-up tiene los bordes redondeados. Y es porque este pop-up no lo lanza la aplicación, lo lanza el sistema operativo. Nos está indicando, PKDroid quiere crear una conexión VPN, aceptar o rechazar. Entonces el usuario, pues si opta, pues puede comportarse como una VPN. Ahora vamos a hacer una demo de esta aplicación. Vale. Aquí tendría la aplicación corriendo y vamos a ponernos a ver tráfico de red, ¿no? Entonces ahora
vamos a simular un comportamiento malicioso con una aplicación que nos va a hacer una reversal a este equipo, ¿vale? Vamos a poner con Netcat un puerto a la escucha, ¿vale? Y ahora la aplicación esta blanca que tenemos aquí, cuando la abra, ¿no? Vale, ¿te escuchas? Cuando la abra me dará una reversal y ahora mismo tendría una shell en el dispositivo Android, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy en el barra, pero en el directorio raíz, pero cuando listo los ficheros no tengo permisos. Esto es porque estoy en el contexto de la aplicación, o sea, estoy dentro de la sandbox. Si voy a donde está la sandbox de la aplicación y listo los ficheros, ahí ya tendría permisos, ¿vale? Entonces ahora, si todo ha salido bien, paro la captura de tráfico y vemos aquí todo el tráfico que se ha generado, ¿vale? Y uno de lo que nos interesaría ver, como vemos aquí arriba, sería la conexión maliciosa, digamos. Entonces, esta sería una de las bondades de estar capturando tráfico a través de una aplicación que se comporte con una VPN. Aquí vemos pues, la misma demo que hemos hecho, la dejamos en las slides, ¿vale? Y ahí veríamos la captura que hemos realizado. En la parte de iOS, la organización de estos permisos o de cómo obtener estas capacidades está organizada de forma un poquito distinta. Por un lado tendríamos entitlements, que sería lo más parecido a los permisos de Android, pero luego tenemos extensiones y hemos creado un tercer subapartado un poco para ver qué nos puede aportar tener un dispositivo supervisado. La primera parte, que es la de los entitlements, es lo que todos podríamos conocer más como los permisos de la aplicación, ¿no? Pues la cámara, el micrófono, todos los permisos más comunes. En este caso, para una aplicación, esto no aporta demasiado a la hora de la monitorización de código dañino. Lo que sí que nos aporta es esta otra parte, que son las extensiones. Las extensiones nos permiten ampliar las funcionalidades de la aplicación, pero también modificar algunas funcionalidades del sistema. Estas extensiones funcionan en procesos aparte al de la aplicación, no funcionan en el proceso de la aplicación y muchas veces están muy limitadas. Por ejemplo, el message filter, que serviría para hacer un filtro de SMS, no puede escribir ficheros ni enviar mensajes de red, todo por temas de privacidad del usuario. Pero lo que sí que nos permite hacer es, dadas unas reglas, filtrar ciertos SMS. Por el lado de los dispositivos supervisados, lo más común sería asociarlo con un MDM. En el caso de iOS no siempre es así. Puedes tener un dispositivo supervisado que no tenga un MDM asociado. Pero bueno, en el caso de tener un MDM, el MDM en sí también aporta mucha información sobre el dispositivo, pero a la hora de detectar, por ejemplo, conexiones de red y demás, no está permitido. Lo que sí que está permitido es la lista de aplicaciones y pocas cosas más. Lo que sí que nos abre la puerta es a todo un conjunto de extensiones de la aplicación que solo se pueden instalar o mediante el MDM o en dispositivos supervisados. Como parte de la información que se puede monitorizar o que se puede filtrar, tenemos varios ejemplos. El primero de ellos es un filtro de mensajes que hemos implementado. Este lo enseñaremos solo en las slides. Y básicamente es que tú defines una serie de reglas y cuando te llega un mensaje de un desconocido, puedes aplicar esas reglas y decir que esos mensajes vayan a una carpeta de spam, a una carpeta aparte. Al activar el filtro, hemos recibido un mensaje de ejemplo que podría contener un enlace de malware y vemos que se ha ido a la carpeta de no deseados. Y nada, aquí el ejemplo, que pues, el example.com/malware pues, podría ser un enlace cualquiera que tengamos identificado como un enlace malicioso. Esta sí que la vamos a hacer en vivo y es básicamente un filtro de DNS. Al igual que la aplicación que os ha enseñado mi compañero, esta aplicación se declara como una VPN, tiene una extensión que es una extensión de VPN y por lo tanto puede ver todo el tráfico que se está generando, o sea, que se está enviando por el resto de aplicaciones. Cuando lo habilitamos, vemos que se van detectando diferentes consultas DNS y si nos vamos a Safari e intentamos conectarnos a Example, vemos que se detectan muchas y en este caso, pues example.com, como ejemplo, es marcada como
como un enlace malicioso. Otro ejemplo de capacidad que nos puede dar las extensiones son las extensiones de filtros de contenido. Los filtros de contenido se pueden aplicar en Safari, por ejemplo, y entonces cada vez que, o sea, lo mismo, defines una serie de reglas y cada vez que machea una regla decides qué hacer con ellas. Y en este caso, por ejemplo, es bloquearla directamente. Al intentar conectarse a example.com, puedes lanzar un bloqueo, dices que esa URL no está permitida y Safari te sacaría un mensaje diciéndote que no puedes acceder a la URL porque está bloqueada por un bloqueador. Vale, los permisos son cientos en ambas plataformas y el objetivo no es describirlos todos, solo era poner algunos ejemplos para ilustrar que sí que las plataformas ofrecen permisos concretos para conseguir capacidades de monitorización concretas. Y hemos visto que utilizando los permisos podemos ya monitorizar, por ejemplo, las peticiones DNS que se hagan o las conexiones TCP que se conecten a algún sitio, podemos filtrar los SMS que llegan para buscar si tienen enlaces maliciosos, etcétera. Pero hay cosas a donde esto no llega. Por ejemplo, la lista de procesos no es algo que podamos tener un permiso para acceder, hay a la lista completa de permisos, o las carpetas, los ficheros que se crean y desaparecen en el sistema, no es algo que podamos monitorizar con ninguno de los permisos que nos ofrece el sistema. Vamos a ver que podemos acceder a eso, podemos acceder a esa información utilizando el modo desarrollador. La activación es opcional, no viene por defecto en los sistemas, podemos activarlo. Existe tanto en Android como en iOS y una vez activado podemos acceder al dispositivo por USB o por Wi-Fi y acceder a un montón de información más que antes no podíamos. Vamos a ver qué es lo que sí que podemos acceder con esto. En Android el modo desarrollador se maneja a través de ADB, que es una herramienta hecha por Google, que es open source, y que nos permite extraer un montón de logs y reportes del sistema, realizar backups y muchísimas tareas, ¿no? Para activar el modo desarrollador en Android, aquí hay una captura que aporta Google de distintos fabricantes de cómo encender el modo desarrollador, pero al final siempre es ir a ajustes, buscar build number y darle 5 veces, se activaría el modo desarrollador. La primera vez que conectemos el móvil al equipo del desarrollador, en el móvil saldrá un pop-up. Entonces, el usuario del dispositivo tiene que aceptar si autoriza a ese dispositivo, a ese equipo, a entrar como modo desarrollador en su dispositivo móvil. Y esto funciona de la siguiente manera. ADB es el cliente, la herramienta de comandos por terminal. Esta se comunica con el servidor que se ejecuta en el mismo equipo del desarrollador, pero que ya es el que habla a través de o Wi-Fi o por USB con un demonio, con el demonio ADBD que hay en Android en background, ¿no? Y es el que ya vuelca toda la información al terminal. Aquí vemos un ejemplo de la diferencia que tenemos ahora, siendo de modo desarrollador. Arriba veíamos los dos procesos que veíamos con la aplicación Termus, pero ahora, siendo desarrollador, podemos entrar dentro del dispositivo, hacemos ADB-Shell, entramos dentro y vemos que con ID somos el usuario 2000, que es el usuario de desarrollo de Android. Si hacemos un ps-af para listar los procesos, pues ahora sí obtenemos todos los procesos del sistema en ese momento. Más cosas que podríamos hacer, pues por ejemplo, listar todos los paquetes que hay en el sistema. Los paquetes son las aplicaciones instaladas, ¿no? Y también podríamos filtrar por las aplicaciones que ha instalado el usuario, además de las del sistema. Y ahora vamos a hacer una demo más para ver qué más cosas se pueden hacer con ADB, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos instalar una aplicación, el propio ADB. ¿Vale? Tenemos una aplicación aquí y ahora tengo esta aplicación que nada, lo único que hace es mostrar el logcast, ¿vale? El logcast que vemos aquí, como vemos, no aporta mucha información porque es el logcast de la propia aplicación. Entonces, no es muy grande, ¿no? El logcast que vemos aquí. Entonces, si ahora más cosas que podríamos hacer, pues por ejemplo, consultar los permisos. A ver si vamos a ver con este comando los permisos que está solicitando esta aplicación, por un ejemplo, ¿no? Permisos que solicita enviar SMS y leer log, ¿no?
Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta es la lista de los que está solicitando, pero no los que están concedidos, porque el install permission no está el read log, que es un install permission, ¿no? Y en runtime sí que está el de enviar SMS, pero está a falso. Pues una cosa que podríamos hacer siendo desarrollador es con estos dos comandos que vemos aquí, ¿vale? Garantizar esos permisos. Entonces vamos a ejecutarlo, ¿vale? Y ahora cierro la aplicación para que coja efecto. Y si todo sale bien, vale. Ahora vemos el logcat de todo el sistema operativo, digamos, ¿no? Porque debería tener los permisos. Vamos a volver a consultar qué permisos tiene ahora con el comando de antes y vemos que en la lista de install permission tenemos el permiso de leer log a true y en la de enviar SMS a true también, ¿vale? Esta sería una de las habilidades que tenemos siendo desarrollador. Aquí os dejamos pues, la captura de la demo, ¿vale? Para que no tengáis el slide. Os dejo con Fernando. Lo mismo que en Android, el modo desarrollador está pensado para que los desarrolladores tengan herramientas a la hora de analizar las aplicaciones que están haciendo. Entonces, esto nos abre la puerta a muchísima información del sistema. Entre ellos, los del sistema, el listado de aplicaciones, los procesos que están corriendo. Se permite navegar por más carpetas de lo que permite una aplicación, aunque no en todas, y en general es muchísima información de depuración. Existen diferencias en cómo está implementado. En el caso de iOS, lo que se está ofreciendo para desarrollar son una serie de servicios XPC a los cuales las diferentes aplicaciones las diferentes aplicaciones del Mac o de un PC se pueden conectar para poder obtener dicha información. Para activarlo también es un poco distinto. Antes de iOS 16 estaba como activado por defecto, no requería pasos adicionales, pero a partir de iOS 16 se requiere activar de forma explícita por el usuario. Se tiene que ir a un menú que solo aparece cuando es necesario, es decir, cuando tú conectas un móvil a un Xcode, cuando tiene una aplicación con un perfil de desarrollo o cuando utilizas alguna de las herramientas que están hechas para interactuar con el modo desarrollador y simplemente hay que seguir los pasos para activarlo. Una vez activado, una de las diferencias principales con Android es que para realizar el paging requiere que esté conectado por USB. O sea, para establecer esas claves que van a permitir identificar tanto el móvil como el ordenador y generar un canal seguro, requiere que esté pinchado por USB. Una vez hecho este proceso de pareado, ya sí que se puede usar mediante USB o mediante Wi-Fi. La aplicación por excelencia, digamos, que nos ofrece el Xcode para interactuar con todos estos servicios del modo desarrollador y obtener dicha información es la aplicación de Instruments. Como vemos en la imagen, pues tiene muchos servicios, entre ellos algunos interesantes como puede ser el de Network, como puede ser las trazas del sistema, como pueden ser los logs o la File Activity, que serían los ficheros que abre y cierra cada uno de los procesos, un poco como el Trace. Lo que pasa es que uno de los problemas que tiene esta suite de herramientas es que la mayoría son monográficos, están pensadas un poco para que un desarrollador, o sea, una persona, esté detrás de ellas mirando qué es lo que está pasando para poder depurar. La comunidad, en ese sentido, lo que creó fue PyMobile Device 3, entre otras, que es una librería de código abierto, también con una línea de comandos que nos permite interactuar con muchos de los servicios XPC, y lo hace por línea de comandos. Entonces, eso nos permite luego procesar la información. Algunos ejemplos de información que se puede obtener, pues por ejemplo, lo que os he comentado de hacer un LS en carpetas que una aplicación normal no podría hacer. En este caso, con Developer de WTLS, pues podemos obtener una lista de aplicaciones a través de la carpeta de Applications. Otras cosas que podemos hacer es sacar la lista de procesos en ejecución con su PID y con más información adicional, como cuando empezaron o cuál es el ejecutable que se está ejecutando y demás. O directamente la lista de aplicaciones. Igualmente, la línea de comandos que tiene implementada PyMobile Device no es una línea de comandos completa, sino que nos da alguna parte. Lo que sí que nos proporciona es todo un framework o una interfaz para poder interactuar con estos servicios de forma más fácil. Entonces, si la línea de comandos no está, muchas veces en la parte de la librería sí que está implementado y si no, al final tienes las bases para poder comunicarte con todos estos servicios que está ofreciendo. Que solo hay un subconjunto, en realidad hay muchísimos servicios
que activar este modo te puede dar y te da información. Se te pueden dar para darte información. Vale, pues como vemos, el modo desarrollador sí que nos da mucha más potencia. Podemos llegar a ver las cosas que no podíamos ver ni incluso con permisos concedidos a propósito. Podemos ver la tabla de procesos, podemos navegar el sistema de ficheros prácticamente todo y copiar ficheros afuera para poder analizarlos. Tenemos mucho más acceso a la información de los dispositivos. Esto lo que pasa es que requiere estar conectado al dispositivo para estar aplicando las herramientas que hayamos hecho para recabar la información que necesitamos. Lo que vamos a ver... bueno, también queríamos comentar una cosa, porque cuando hablamos del modo desarrollador mucha gente nos dice no, pero eso como da muchas capacidades, eso es muy peligroso, eso en cuanto lo activas estás expuesto a un montón de ataques. Es cierto que al activarlo amplías la superficie de ataque, porque ahora hay una forma más en la que se puede interactuar con ese dispositivo, pero no está abierto a que cualquiera se pueda conectar por wifi y todo a mi dispositivo y haga lo que quiera, sino que se tiene que producir ese emparejamiento que comentábamos, tiene que salir un pop-up, tiene que el usuario aceptar explícitamente que quiere que ese dispositivo que se está conectando pueda acceder al dispositivo. Entonces, y solo entonces, es cuando ese dispositivo es verdad que puede estar accediendo a toda la información que hemos comentado del teléfono. ¿Vale? Pero la capa de seguridad es esa autenticación en el pareado que se produce y que tenemos que autorizar expresamente. Vale, hasta aquí lo que podemos hacer con aplicaciones corriendo en el sistema o conectándonos para mirar interactivamente en el sistema qué es lo que está sucediendo. Ahora vamos a pasar a las otras dos técnicas ligeramente distintas que comentaba al principio. La de extraer información del sistema, unos ficheros, y analizarlos en offline. Y la primera parte es la de las copias de seguridad, que las copias de seguridad proveen un montón de información interesante para el análisis forense, incluido el historial de navegación, por ejemplo, el usuario, etcétera. Y una nota importante a tener en cuenta, que ahora desarrollarán mis compañeros, es que es importante hacer el backup cifrado, ¿vale? Por proteger la información, pero también porque hay diferencias entre hacer un backup cifrado y no. En Android, bueno, la idea del backup es que el usuario que está utilizando el teléfono realice un backup, tanto si es por cable o por la pantalla, para que vuelque ese backup a un equipo y lo lleve a otro dispositivo móvil y restaure toda su información de usuario, ¿no? Como aplicaciones, almacenamiento externo y tal. Todo este procedimiento necesita sí o sí, aunque sea por cable o por pantalla, interacción del usuario, porque si lo hacemos por cable a través del equipo, pues sale un pop-up al usuario en el que solicita la parte de cifrado, ¿no? Es importante cifrar, pero en este caso en Android es opcional, podrías no cifrar el backup. No todas las aplicaciones del sistema operativo se van a volcar al backup, solo las que tienen el flag allow backup a true, ¿vale? Entonces, abajo tenemos el comando adb backup, que obtendría toda la información posible, que serían las aplicaciones del sistema operativo, las aplicaciones que instala el usuario, datos del usuario y datos de las aplicaciones. Todo esto se volcaría al backup.ab, ¿no? Y abajo, una de las múltiples herramientas open source que hay en Internet nos ayudaría a desempaquetar este backup desde línea de comandos, ¿no? Desempaquetaríamos el backup, esto nos da un fichero .tar que lo descomprimimos y nos daría como resultado dos carpetas, la carpeta de las aplicaciones y la carpeta del almacenamiento externo, ¿no? de la información del usuario. ¿Qué podemos hacer con esta información? Pues, por ejemplo, podríamos obtener los SMS que el usuario ha recibido, porque una de las aplicaciones del sistema es la aplicación teléfono, que es ahí donde se guardan los SMS. Vienen comprimidos en un formato muy concreto, que descomprimiéndolos es un JSON, lo que hay dentro, y nada, podemos aquí ver los mensajes que ha recibido, buscando posibles focos de infección que haya tenido el usuario. Todo este proceso más manual se puede hacer de forma más automática con esta herramienta open source, que la Mobile Verification Toolkit, que liberó Amnistía Internacional a raíz de los hechos acontecidos con Pegasus. Esta herramienta pues tenía los indicadores de compromiso de Pegasus y detectaba el malware, ¿no?
Pues con el comando mvt-android check backup le pasamos el backup que queramos y todo este procedimiento de análisis de SMS y de llamadas y tal, pues él lo haría automáticamente. En la parte de iOS, al igual que en Android, un backup está pensado para obtener la información del usuario, guardarla y que se pueda restaurar en otro dispositivo. Eso nos proporciona mucha información que se puede analizar en offline. Esta información está distribuida entre muchos tipos de ficheros, desde ficheros PLIS, de SQLite o ficheros de texto directamente. Y en este caso sí que existen diferencias entre hacer un backup cifrado y no cifrado. La información que se almacena en un backup que se hace no cifrado es información que es personal, pero no es de la más sensible que pueda tener una persona dentro del teléfono. Sí que resulta curioso que, por ejemplo, los SMS sí que son guardados en un backup no cifrado. En la parte del backup cifrado, pues sí que vemos que hay información Wi-Fi, de los Wi-Fi donde se ha conectado, que permitirían un traqueo de la localización, datos de salud, un historial de llamadas, historial de Safari, o sea, mucha más información que nos puede ser útil a la hora de analizar si un dispositivo ha sido comprometido. El formato que se nos ofrece cuando realizamos un backup no es un formato muy amigable. Los nombres de los ficheros son un hash, están organizados en carpetas que simplemente son los 2 primeros caracteres de esos hashes para meter dentro todos esos ficheros. No obstante, sí que se nos ofrece una serie de ficheros que nos permite averiguar o saber qué contenido van a tener los ficheros que no tienen nombre. En iOS lo que se hace es organizar cada uno de los ficheros o de las aplicaciones en algo que han denominado dominios, y es eso, a través de estos ficheros de manifest podemos machear un poco qué contenido va a tener cada uno de los ficheros. Igualmente remarcar que el nombre no es que esté comprimido, no es que esté especialmente ofuscado ni nada por el estilo, simplemente es que el nombre sí que no sabes qué es lo que hay detrás, pero los ficheros están ahí, o sea, son imágenes, son bases de datos, son plist. No pasa lo mismo con los backups cifrados, como podemos imaginar, dado que todos los ficheros están cifrados, entonces solo son contenido binario. Y ahora vamos a mostrar un ejemplo de lo que se podría detectar, por ejemplo, en un backup y la diferencia que hay entre un backup cifrado y no cifrado. Lo que tenemos aquí es 2 backups, uno no cifrado y otro cifrado. Y lo que vamos a lanzar es una aplicación que está basada en la librería iPhone Backup Decrypt, que básicamente nos aporta una serie de utilidades para poder descifrar y desempaquetar un poco el backup y entenderlo mejor. Vamos a lanzarlo primero sobre el backup no cifrado y lo que va a hacer es buscar, tanto en el historial de Safari como en los SMS, diferentes indicadores de compromiso. En este caso, pues la web example.com. Cuando en este lanzamos el comando, lo que vemos es que nos dice que se ha encontrado un dominio example.com en un mensaje y nos muestra el contenido del mensaje. Esto es porque la base de datos que contiene todos los mensajes está disponible en el backup no cifrado. Si hacemos lo mismo, pero en vez de para el backup no cifrado, para el backup cifrado, lo que vemos es que lo primero que pasa es que nos pide la contraseña, establece. Y una vez ya acabado de realizar, vemos que en este caso ha sido capaz de detectar example.com en 2 lugares. Uno es el mismo sitio donde están los SMS y otro sería el historial de Safari. Vale, pues vemos que en offline, solo con un backup de los de usuario, ya tenemos un montón de información que podemos analizar para buscar indicadores de compromiso. Pero tiene solo la información de usuario, no tiene información de sistema. Los ficheros de diagnóstico, tanto Android como iOS, proporcionan la posibilidad de generar estos ficheros. En Android se llama Bug Report, en iOS se llama Sysdiagnose, pero es lo mismo. Es una foto del sistema en el que se recoge un montón de datos del sistema, que ahora veremos qué es lo que contiene, y eso se vuelca a un fichero que se extrae y toda esa información del sistema que hay en ese fichero se puede analizar también para buscar indicios de compromiso. Como decía David, en Android el fichero diagnóstico es el Bug Report.
Y bueno, eso es una instantánea del sistema en ese momento, cuando se realiza el pull report, y es fundamental pues, es para desarrolladores que están buscando crashes, errores del sistema, pero también nos puede valer para encontrar eventos maliciosos, ¿no? en el sistema operativo. Como decía David, pues no tiene información del usuario, simplemente son eventos de log del sistema. En Android la peculiaridad que tiene es que tienes que tener el modo desarrollador activado, tanto si lo haces por el cable como si lo haces en la pantalla, ¿no? ¿Cómo es la forma más sencilla? Pues a través de ADB pull report, pues esto te vuelca un fichero .zip comprimido y como veis abajo, en la captura de abajo, pues nos vuelca, tenemos toda la información del dispositivo en ese momento. Algunos comandos que lanza pull report para recopilar toda esa información son estos. Y lo que hay que decir es que obtienes mucha información, pero está muy desordenada, porque al final son los comandos que vemos aquí, pero puestos volcando la salida a un formato, a un TXT, ¿no? Un ejemplo de estos comandos pues sería este, en el que podemos obtener todo el árbol de procesos y hilos del sistema operativo en ese momento. En iOS es un poco el mismo concepto que en Android. Se llama sysdiagnose, pero es un poco el mismo concepto. Nos sirve para poder traquear, o sea, está pensado para poder traquear tanto bugs de aplicaciones como crashes, como un poco de información del sistema y de las apps en general, sin información del usuario. Pero en este caso requiere interacción por el usuario. O sea, para hacer el sysdiagnose lo que tienes que hacer es una combinación de botones o, bueno, hay otros métodos, pero siempre requiere que el usuario inicie este proceso. Al igual que en el backup, los ficheros que se muestran pues son muy heterogéneos, ¿no? Están desde pelis, que son como un XML, SQLite3, formato texto. Y lo mismo, representa una instantánea del sistema en un momento del tiempo concreto y nos aporta pues, muchísima información, desde la lista de procesos, lista de aplicaciones, logs del sistema, crash report, volumen de datos por aplicaciones, puntos de montaje, uso de disco, de todo. El problema de tanta información es que no está organizada, es muy dispersa y muchas veces es un formato muy crudo. O sea, como decía mi compañero, son salidas de comandos directamente volcadas a un TXT o información que por sí sola tampoco no nos ofrece toda la información que necesitaríamos. Muchas veces hay que agregar toda esa información, hay que trabajarla un poco antes de poder sacar conclusiones. Y nada, un par de ejemplos de ficheros tal cual te los da, que por ejemplo es eso, el comando PS pues está volcado en un fichero con toda la información detallada de los procesos en ejecución en un momento dado, o el comando mount o el comando de F-H que nos aporta información sobre los puntos de montaje y los discos. Vale, pues como hemos visto, el buscar evidencias de un compromiso, de que algo se está ejecutando en el sistema que no debería estar ejecutándose, con una aplicación con los permisos adecuados podemos llegar a monitorizar un montón de cosas. Si utilizamos el modo desarrollador podemos ver más cosas, si utilizamos los ficheros de backup y los ficheros de diagnóstico podemos ver más cosas. Para los incidentes reales, ¿cómo aplica esto? ¿De verdad me sirve para algo? Y lo que hemos elegido es un par de, unos cuantos ejemplos de incidentes reales publicados para ver que sí que monitorizar estas cosas puede ayudar. No hay ninguna bala de plata y no puedes garantizar que vayas a pillar cualquier infección que te hagan. Pero aumentar la probabilidad de que detectes la infección sí que es posible con todas estas técnicas que hemos descrito. Este es un ejemplo publicado por el equipo de análisis de Google, en el que había una campaña de infección e instalación de malware en móviles, lo detectaron alrededor de diciembre del año pasado, y la manera en la que conseguían infectar los teléfonos fue utilizando una cadena de explotación, que es lo habitual en los dispositivos móviles. Con un solo exploit es raro que consigas privilegios máximos. Lo que utilizaban era un exploit para el navegador que les permitía ejecutar código en el entorno del navegador. Luego ejecutaban, eso llevaba un payload que explotaba otra vulnerabilidad que permitía salir de la sandbox del navegador, y luego explotaban vulnerabilidades de kernel para ejecutar ya código con privilegios máximos. Fijaros que estaban encadenando
4 exploits, aprovechando 4 vulnerabilidades. 2 de ellas eran 0 days, 2 de ellas todavía no había parche porque no se conocían. Esto es muy típico. Siempre tenemos que asumir que los atacantes pueden tener algún 0day, que han encontrado una vulnerabilidad en nuestras plataformas y que todavía no se han publicado en ningún lado y no se conocen. En este caso, los investigadores que analizaron este incidente, pues analizando los payloads de lo que metían, etcétera, pues llegaron a publicar esta lista de indicadores de compromiso, ¿no? Pues una serie de dominios que estaban relacionados con esta infección en concreto, una serie de propiedades de Android que aparecían si había sido infectado, un directorio que aparecía ahí en el data local TMP. Sabiendo esto, podemos nosotros buscar en nuestro dispositivo, que nos estamos preguntando si es posible que fuera una víctima de este incidente, podríamos buscar estos índices de compromiso para ver si sí o si no. Y si sí que aparecen, pues lo más probable es que fuéramos víctimas de esta campaña. Esta es otra campaña, también del mismo grupo de investigadores. La anterior era para Android, esta afectaba tanto a Android como a iOS. Aquí, si al final infectaban el sistema, lo que hacían era enviar la posición GPS al atacante y le permitían instalar una aplicación Unipa en el móvil infectado. La cadena de explotación, pues lo mismo, un exploit para el WebKit y luego una vulnerabilidad en un driver para conseguir escalar privilegios. En este caso, la lista de índices de compromiso que publicaron los investigadores pues es nula. O no los había, o no quisieron publicarlos, y entonces con esto tenemos que contar también. No siempre va a haber una lista de indicadores de compromiso, de si yo busco todos estos dominios ya sé que estoy a salvo de todas las campañas. Obviamente no, pueden estar utilizando nuevas que no se conocen, e incluso los casos en los que se analizan es posible que no se publiquen. Este es otro tipo de ataque distinto, el de la denegación de servicio de Bluetooth, que no sé si lo habéis oído, es muy reciente. Un investigador iba en tren y de repente se le empezaba a quedar tonto el móvil, saliéndole un montón de pop-ups, anunciándole cómo se iba a conectar a televisiones, auriculares y cosas, pero que aquello no paraba y no era inusable el teléfono. Y mirando alrededor, pues todos los del vagón estaban igual, tanto Android como ellos estaban ahí que el sistema no respondía. Para los que tenían terminales iOS 17 era aún peor porque el sistema crasheaba de tantos pop-ups que estaba intentando sacar. Era solo luego lo analizó ya con detalle y lo que vio es que los atacantes lo que habían utilizado era el dispositivo el Flipper, con un firmware concreto. Lo que hacía era enviar una inundación de anuncios de Bluetooth como dispositivo para intentar conectarse a cualquier dispositivo que pillara por ahí. Y resulta que eso pues, le sentaba mal a los móviles. Posteriormente se ha publicado incluso en GitHub un repositorio, una aplicación que te puedes instalar en el Android y que envía todos estos anuncios de dispositivos inundando, abrumando al receptor de los anuncios del Bluetooth. No consigue robar información, es solo molesto, pero bueno, este tipo de ataque lo podríamos detectar con todas estas técnicas que hemos visto. Pues probablemente el único rastro que quedará sea, bueno, el del crash del iOS 17, ese sí, seguro que en los crash reports está. En los demás, pues a lo mejor en el log del sistema queda algo de mensajes. Pero bueno, siendo un ataque que no va a dejarnos ninguna infección permanente en nuestro dispositivo, pues quizá nos preocupa menos. Otro tipo de ataques que nos pueden hacer y que estas técnicas, pues su efectividad contra ellas obviamente está limitada, es el robo con acceso físico. Si me cogen el teléfono y se lo llevan, pues ya da igual la aplicación que tenga instalada de detección de malware o no. Lo que me protegerá será que no consigan desbloquearlo porque el PIN es difícil de adivinar o porque está protegido con huella para desbloquearlo. Pero todas estas cosas también tenemos que contar con que antes o después alguien puede encontrar vulnerabilidades y explotarlas. El caso de la huella dactilar, también recientemente se ha publicado un paper de unos investigadores que vieron que podían, entre el sensor del teléfono donde se toma la foto y del chip donde se tomaba la decisión de si sí o si no la huella era correcta, pues resulta que desmontando el teléfono, pinchando una tarjetilla ahí en los puntos adecuados de ese bus, conseguían leer e inyectar datos en esa comunicación, manipularla, para conseguir hacer intentos infinitos sin que se bloqueara el dispositivo, hasta conseguir que uno pues sí que diera con que el sistema lo aceptara. Entonces, entre no sé si eran 14 horas y 40 horas o algo así, vamos, entre horas y días, pero muy pocos, consiguieron desbloquear todos los teléfonos Android que probaron.
Lo probaron con iOS también, pero allí se encontraron que la comunicación parecía ir cifrada y que las técnicas que estaban utilizando no les funcionaban. De esta parece que se salvaron los iPhones. Bueno, si nos hacen eso, pues lo que estas técnicas que estamos hablando hoy, esto no aplica. Pero si nos roban el teléfono brevemente, si estamos en un restaurante, se lo llevan un rato y luego nos lo vuelven a dejar en el bolso con un regalito, aquí sí. Aquí, para conseguir meter el regalito, pues van a tener el mismo problema de conseguir desbloquearlo y tal, pero si nos lo han dejado infectado con algo, pues la esperanza es que si monitorizamos todas estas cosas que hemos dicho, pues podamos detectar que ha aparecido una aplicación que antes no estaba y no debería estar, o que hay procesos raros, o que hay comunicaciones a sitios raros. Por último, la cadena de suministro, incluso cuando tenemos el terminal nuevo, normalmente asumimos que si está nuevo, está con el sistema operativo que ha enviado el fabricante y entonces en este punto no está troyanizado. Pero en realidad tenemos que ser conscientes de que incluso en ese punto es posible que alguien haya interceptado el envío, haya reemplazado el firmware original por otro que sea el que se esté ejecutando ahora y que ya venga con el regalito puesto. El que consigan hacer eso no dependerá de cómo protegida esté la cadena de arranque de los dispositivos, que en general debería estar protegida. En los Pixels, por ejemplo, siempre puedes reemplazar el firmware por otro. Lo que pasa es que al arrancar el teléfono te avisa de que lo que está ejecutando no es el sistema operativo firmado por Google. Entonces, si a un usuario le sale eso, pues que tendría que detectarlo él como humano. Pero las técnicas de monitorización, si viene troyanizado, tenemos más desventaja, porque ya viene troyanizado desde el principio y a saber todo lo que le han puesto para que no se muestren evidencias, pero al final, si hay comunicaciones con sitios, o hay ficheros extraños o hay aplicaciones extrañas, sobre todo en los análisis offline, es posible que sí que consigamos verlo. Recomendaciones, Recomendaciones vistas estas limitaciones, ¿vale? El entorno de los móviles no es lo mismo que en los escritorios. En el escritorio el EDR tiene la potestad de analizar absolutamente todo lo que sucede en el sistema. En los móviles hemos visto que no, que hay distintos niveles a los que puede acceder una aplicación que está monitorizando. Obviamente mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones es necesario para quitarnos todas las vulnerabilidades que ya sí que son conocidas. Seleccionar con cuidado e instalar una aplicación de antivirus o de detección de amenazas en móviles, sin duda es buena recomendación, el que monitorice todo lo que puede y comparar entre qué es lo que monitorizan unas y otras, y creo que es algo que es importante que hagamos para tomar la que creamos que monitoriza mejor nuestra plataforma en concreto, pero siempre va a estar limitado en lo que puede monitorizar. Entonces, la recomendación es complementar esto con análisis nuestros utilizando el modo desarrollador o analizando las copias de seguridad, los ficheros de diagnóstico. Y nada más, esto es lo que queríamos contaros y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que pudierais tener. Muchas gracias a todos. Qué interesante escucharos. Tengo varias preguntas, ¿vale? Sois así rapiditos y así podemos contestar a todo. Antes de nada, me quedo muy nerviosa, o sea, que ya ni siquiera la huella digital. O sea, que yo pensaba siempre, te cortan el dedo, pero el Face ID también ya, no sé si es verdad esto, me comentaban hace poco que con una fotografía entran. Bueno, en casos concretos sí que se han ido encontrando implementaciones que la gente es una carrera. La gente busca maneras de saltársela y tenemos que detectar cuando han encontrado una manera de saltársela para corregirlo. Y todas estas que se van encontrando se van arreglando. O sea, cada vez que se publica, por ejemplo, esto de la huella digital, pues ahora todos los teléfonos Android cifrarán esa comunicación seguro y ya este tipo de ataque no será posible. Mañana alguien encontrará otro tipo de ataque. ¡Qué peligro! Al final, el código de toda la vida. Vamos a ver. Al hilo de lo que estabais comentando, ¿qué sistema operativo ofrece, interesante, qué sistema operativo ofrece un mayor nivel de seguridad con todo esto que decís? ¿Android o iOS? ¿O depende de cada cosa? La respuesta, esto es una opinión personal, porque claro, esto de cuál es mejor no hay un dato objetivo. Pero nuestra opinión es que ambas dos plataformas ofrecen todo lo necesario para conseguir un nivel de seguridad muy alto en ambas plataformas. Depende de cómo lo configures y cómo utilices todas las herramientas que te ofrece. Un Android mal configurado pues será vulnerable, pero un iOS también. No hay ninguna de las dos que ofrezca muchísimo más que la otra.
Hay que inventar un tercero que sea supla todas las el perfecto, carencias, ¿no? que sea el perfecto. A ver, bueno, felicidades, charla estupenda, felicitaciones varias. Dice, como reflexión sobre los backups, ¿no creéis que no tiene sentido permitir a un backup sin cifrar que también tienen información sensible? ¿Para cuándo desactivarán esa opción? Eso deberían de responderlo los fabricantes. Y desde luego recomendamos a todo el mundo que utilice la opción de cifrarlos. Pero pues no lo sé. Cuando todo el mundo nos negáramos a utilizar un teléfono que no guardara los datos sin cifrar, igual cambiaría, pero no veo cerca eso. Y tercera cuestión, en iOS, aparte del modo aislamiento, ¿qué otras medidas se pueden implementar a nivel de sistema operativo o app de terceros u otras técnicas para proteger de accesos no autorizados en Android? ¿Existe un modo aislamiento como en iOS? Preguntan, ¿en Android existe como en iOS? ¿Qué medidas se pueden implementar para proteger? Modo... ¿Cómo era, perdona? Sí, es que es un poco así el revisada, lockdown, pero... se refiere. El lockdown, sí, el modo lockdown del iOS no existe un equivalente en Android, ¿no? Aún no. Que sepamos con ese nombre. No, con los MDMs tú puedes configurar un montón de políticas en el dispositivo en el que puedes configurar un montón de parámetros de como quieras. Pues que la contraseña sea como mínimo de tal longitud, por coger un ejemplo muy sencillo. No hay una lista concreta de cosas que mirar en uno y el otro. Así que cualquiera de estas medidas de protección ayuda. El modo lockdown ayuda, lo que pasa es que limita mucho la funcionalidad. Es limitar la funcionalidad a solo lo mínimo que necesitas, esa sería la recomendación, y las dos plataformas lo permiten, y luego mantener monitorización y mantener análisis por si acaso alguien se cuela en algún momento. Gracias, muchísimas gracias de verdad a los tres por esta charla y por dar respuesta a todas las dudas. Gracias, de verdad. Cristian, David y Fernando, un aplauso para ellos.